13TV es debate y mucho más. Buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Este jueves se presenta muy interesante porque mi invitado de hoy dirige el diario El Mundo, el periódico que se ha erigido en azote de los corruptos en España. Y además lo hace con una característica que le diferencia del resto. No distingue entre partidos, gobiernos o instituciones a la hora de denunciar la putrefacción de las prácticas desviadas de los responsables públicos. Sus investigaciones desatan verdaderos terremotos en el panorama político nacional. Prácticamente nadie se queda a salvo, desde el caso Urdangarín, que afecta a la jefatura del Estado, a las denuncias de corrupción de la familia Pujol o el ático del presidente de la Comunidad de Madrid. En fin, todo esto sin contar su decisiva contribución a los casos más flagrantes de corrupción ya históricos como el GAL o Filesa. Pero ayer mismo conseguía que cesaran al director de la Fundación Ideas por llevárselo crudo a través de un personaje ficticio que hoy resulta que es su mujer, o ya veremos. Y mañana, ¿quién? Solo él mide los tiempos, solo él conoce cuándo desatará la próxima bomba atómica informativa. Bienvenido, Pedro J. Ramírez. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo niego la mayor. En la información hay una regla que domina sobre cualquier otra. Cuando la flecha está en el arco, que decía el clásico, tiene que partir. Es decir, hay algo inexorable, hay algo fatal y nunca se sabe cuándo va a estar la flecha en el arco. Es decir, cuando una información de la que te están hablando hace tiempo, que estás investigando o que estás siguiéndole la pista, pues va a tener el suficiente grado de comprobación como para poder publicarla. Bueno, pues o sea hablamos... que no hay una administración, no hay una dosificación. Eso forma parte de las leyendas urbanas. Bueno, ahora lo veremos, porque aquí la flecha del arco se pone en situar a mi invitado esta noche también, Carlos Cuesta, y además colaborador de tu periódico y, por supuesto, en el programa que viene ahora mismo. Pero que sepas, Pedro, que siempre preparamos un pequeño vídeo introductorio de nuestro invitado de cada noche. Pocos diarios pueden presumir de que en su portada compartan titulares un asunto turbio que afecta al PP y otro que afecta al PSOE. No es agradable ser el director de un periódico que se ve obligado a publicar simultáneamente un grave caso de presunta corrupción del Partido Popular y un grave caso de presunta corrupción del Partido Socialista. O denunciar las irregularidades de la clase dirigente catalana y la de Madrid sin hacer distinción política. Lo que publica la portada del Mundo de hoy es para caerse de la silla. Con 28 años, Pedro J. Ramírez ya dirigía un periódico, Diario 16, del que 9 años más tarde fue despedido por presiones políticas. En el 89 funda el diario El Mundo y en los 90 su papel destapando los escándalos de corrupción y la guerra sucia del gobierno socialista lo convierten en un referente de la democracia española. Durante los años 90 lo pasamos tremendamente mal, nos hicieron de todo, colectiva y personalmente, pero fue un momento clave porque se produjo el triunfo de la información sobre el encubrimiento. Investigaciones que le han valido no pocos problemas con la justicia y la enemistad eterna de Felipe González. Que nadie se atreve a meterse con ese desvergonzado. ¿Qué poder tiene ese individuo? Que hace un periódico que no es El Mundo, sino El Inmundo. Un enfrentamiento que contrasta sin duda con su idilio con José Luis Rodríguez Zapatero. Un medio, en fin, digámoslo, bastante crítico con el gobierno y del que pues, no se siente próximo ideológicamente, pero un medio con el que compartimos
la Constitución y su telos. En la actualidad, las investigaciones del Mundo mantienen en vilo al Partido Popular. Dice el Mundo que ahí recibís, lo sabe, ¿no lo ha leído? Bueno, sí, pues también que los enseñen y que demuestren que son verdaderos. A la clase dirigente catalana. Es todo un montaje y es todo mentira. Y también al Partido Socialista, quien, curiosamente, ahora que Bárcenas ocupa las portadas, sí da por buenas las informaciones del diario que dirige Pedro J. La Fundación Ideas, como el Partido Socialista, está dispuesto también a realizar cualquier aclaración que fuera necesaria. Más allá de lo informativo, El Mundo además es pionero en explorar los nuevos soportes digitales en los que, según su director, está la supervivencia de la prensa escrita. A ver, Pedro, la pregunta que se hace todo el mundo a estas horas de la noche es ¿cuándo vas a publicar la lista de los presuntos sobrecogedores del Partido Popular? Es que si la tuviera, la sacaría en este momento del bolsillo. Si esa lista existe, es decir, si se ha hecho una lista material, recopilatoria, de quienes cobraron en las distintas etapas, pues si además de Bárcenas y Álvaro Lapuerta la tiene alguien más, pues intentaremos conseguirla, pero hoy no la tenemos, claro. ¿No tenéis los datos concretos de quiénes han podido cobrar? Eduardo Inda dijo ayer en el programa de Carlos que Aznar no ha cobrado, o mejor dicho, que Rajoy no ha cobrado, o que Rafa Fernando tampoco. Bueno, hubo distintas fuentes que dijeron que sobre Rajoy hay distintas opiniones y distintas... Yo no lo sé si Rajoy ha cobrado o no. De lo que yo estoy convencido es de que esa práctica se produjo. Nosotros dijimos muy claramente en el titular que habían sido sobresueldos pagos en dinero negro a una parte de la cúpula del PP. Y bueno, pues hay distintas teorías sobre dónde se hacía el corte y cuáles eran los criterios en cada una de las etapas. Y entonces, por ejemplo, Bárcenas ha negado a través de un programa de televisión que eso se haya producido. Yo no he visto a Bárcenas negarlo, yo no he visto una comparecencia pública de este señor, ni tampoco un documento. Creo que eso clarificaría muchísimo las cosas, porque eso, desde luego, protegería al PP de nada de lo que pudiera hacer este señor a partir de ese momento. Es decir, si él dijera, yo no he pagado ningún sobresueldo y lo certifico y declaro que si alguien saca un documento firmado por mí, eso será una falsificación, pues eso sería muy clarificador. Yo he visto hasta ahora que Bárcenas ha jugado a una cosa y a la contraria. A través de su abogado avaló la tesis de que se habían estado pagando los sobresueldos, poniendo el foco en los que lo recibían, y luego en otro medio de comunicación un periodista dijo que había hablado con él y que ahora decía lo contrario. Yo no lo sé. El Partido Popular dice que eso genera indefensión, niega la mayor y además dice que eso es extender la sospecha generalizada. ¿Y tú no crees que eso es extender una sospecha sin pruebas concretas? Vamos a ver, yo quisiera ante todo, ya que estamos viendo imágenes de este señor, dejar muy claro que aquí el escándalo descomunal es que el que ha sido durante tantos años gerente y tesorero del Partido Popular tenga 22 millones en Suiza y diga que eso es solo un tercio, no sé, o una cuarta o un 40% de su fortuna. Es imposible hacer ese dinero por medios honrados, cuando no tienes una actividad industrial, comercial, mercantil, ¿no? Entonces, creo que lo que es un escándalo es que este señor pueda estar por la calle pavoneándose encima de que ha regularizado, de que se ha cogido la regularización fiscal. Que este señor tiene resortes que está moviendo para protegerse y para intentar salir impune de los presuntos delitos que ha cometido durante todos estos años, a mí me parece una evidencia. Y al margen de lo que ha publicado el periódico, que estoy absolutamente convencido, no tengo la menor sombra de duda de que es verdad, de la cruz a la raya,
Ahí está, sería interesante ver en algún momento los cortes de las distintas intervenciones de los máximos responsables del partido. El cada uno que aguante su vela de Cospedal, el yo no he cobrado de la portavoz del gobierno, y sería interesantísimo poder ver el vídeo de la intervención de Mariano Rajoy a puerta cerrada ante el comité ejecutivo de su partido. En cualquier caso, ¿no habéis recibido una querella? ¿Esperas algún tipo de demanda como la del País? Bueno, yo creo que la demanda de Aznar contra el País tiene todavía menos posibilidades de prosperar, o casi tan pocas posibilidades de prosperar, como la de los Pujol y más contra El Mundo. Es decir, bueno, el País recogía una de las hipótesis que están circulando. A mí me parece que a Aznar debería preocuparle mucho más el que el tesorero de su partido, el gerente de su partido durante toda su etapa al frente del PP, tenga 22 millones de euros en Suiza, que el que un periódico en una página interior, en un párrafo perdido, esboce una teoría que le afecta personalmente. Hombre, dice que ideó la estructura ilegal. Sí, bueno, dice, pero bien, yo no me acuerdo. De sobresueldos opacos. Bien, pero yo no me acuerdo cómo era el párrafo. Yo no me acuerdo cómo era el párrafo, pero yo creo que mucho más importante para España y para el Partido Popular es que se determine cómo ha podido llegar a tener 22 millones de euros en Suiza este señor, que el honor perdido de un político que, oye, ya se sabe que está en el toma y daca, y que cuando se hace una atribución, cuando se esboza una hipótesis, es muy distinto de cuando se hace una afirmación categórica. Pero bueno, yo lo que creo que sería intolerable es que Bárcenas estuviera encontrando aliados dentro del Partido Popular que estuvieran entorpeciendo o tan siquiera haciendo arrastrar a la justicia a los pies, y que estuviera consiguiendo esos beneficios como consecuencia de el que ha estado pagando sobresueldos a dirigentes del Partido Popular, que en la mayoría de los casos no estaríamos hablando de delito fiscal, que sería, desde luego, sería un pecado, pero un pecado infinitamente menor que el tener 22 millones de euros en Suiza. Oiga, yo, si mañana en el Parlamento alguien dice que yo he cobrado sobresueldos, podré, en dinero negro, podré rasgarme las vestiduras, podré decir que es una ruindad y sacar la declaración de la renta. Pero primero emitiré un monosílabo. No, porque el ministro de Hacienda no emitió ese monosílabo. Espero que lo haga de un momento a otro, ¿no? Bueno, habló de ruindad. A ver, Carlos. Bueno, a mí hay una cosa aquí que me llama mucho la atención, y es que vemos un panorama político en el que los partidos les cuesta mucho ponerse de acuerdo, excepto para muy poquitas cosas, y una de ellas es para mantener politizada la justicia. Se mantiene politizada desde el año 84, ningún gobierno del Partido Socialista la despolitiza y ningún gobierno del Partido Popular la despolitiza, y la acaban de blindar para politizarla todavía más, incluida la instrucción a través de la Fiscalía. Yo no sé si con todas las cosas que están sacando vamos a conseguir que, en vez de dedicarse a perseguir periodistas por hacer determinadas investigaciones, empiecen a perseguir un sistema donde tienen metidos ellos las manos. ¿Vamos a conseguir ver un avance en la lucha contra la corrupción por parte de los partidos que, en vez de manosear la justicia, les dejen un cauce de libertad a los jueces para que les persigan? Yo creo que esto es fundamental, esto es un punto neurálgico, y nuestro periódico desde siempre viene insistiendo en ello. Es una de las propuestas que cada 4 años hacemos en nuestro panel de ideas para regenerar la democracia, y va a ser la segunda vez en la que, con mayoría absoluta, el Partido Popular incumpla su programa y anteponga el entendimiento con el PSOE. El argumento del ministro de Justicia de que, claro, también a través de las asociaciones de jueces se politizaría el Consejo, me parece muy inconsistente, porque
aunque hablamos de politización, en realidad nos estamos refiriendo a la partitocracia dentro de la justicia. Político es todo el hombre político es el ser humano, el zoon politicón, es decir, que en un club deportivo, en una asociación de vecinos, en un club de excursionistas se hace política. Lo que no debería ocurrir es que esa política en el club deportivo, en la asociación de vecinos y en el Poder Judicial se haga a través de las correas de transmisión de los partidos elegidos exclusivamente para legislar y para controlar al Ejecutivo. De la misma manera que los políticos no son quienes para decidir qué programas de televisión hay que ver, pues tampoco son quienes para decidir qué jueces tienen que llegar al máximo del escalafón. Porque claro, la carrera judicial, todas sus señorías están con un rabillo del ojo mirando a ver cómo van a salir las cuentas la próxima vez o cuando les toque aspirar a una promoción que dependa en cascada de un consejo politizado y partitocratizado. Y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la justicia ya en el ámbito de las comunidades autónomas, hemos visto en Cataluña cómo a raíz de una información de las primeras que publica el diario El Mundo sobre el caso Pujol, que es muy amplio y vasto como esa familia tan enorme con tantos hijos y tantos negocios y paraísos fiscales, pero una de las primeras ya vimos que incluso el fiscal en Cataluña sentenció antes de que hubiera sido admitido a trámite, condenando prácticamente al diario El Mundo por haber publicado una información, y ahora quieren que se juzgue en Cataluña las informaciones con la colección de querellas y demandas que os han caído una detrás de otra. Bueno, aquel jueves, inmediatamente antes de las elecciones autonómicas, existía una auténtica conspiración contra nuestro periódico y en favor de Convergencia y Unió, en la que participaban la Generalitat, el Tribunal Superior de Cataluña, el fiscal jefe de Cataluña y, por supuesto, el diario La Vanguardia. Estaban de acuerdo para escenificar a través de un doble hecho la comparecencia del jefe de la UDEF ante el juez instructor del caso Palau, que no podía decir otra cosa que lo que dijo. Nadie en la unidad, durante mi mandato, que acababa de llegar, esto no se ha hecho, y en la unidad nadie reconoce haberlo hecho. Porque claro, si alguien hubiera reconocido haberlo hecho, estaría imputándose un delito de revelación de secretos castigado con la cárcel. Entonces, el comisario no podía decir otra cosa que la que dijo, y entonces, combinando esa declaración, que inmediatamente el Tribunal Superior emitió una nota ampliándola a los cuatro vientos, con el disparate que verdaderamente habría motivos para darle la vuelta. El que calumnió al diario El Mundo fue el tal Rodríguez Sol, fiscal superior de Cataluña, que en un solo acto hizo una investigación, una instrucción, tomó declaración y dictó sentencia. Sí, es decir, es verdaderamente inaudito, y que este señor siga ahí en ese puesto y que no haya habido ninguna medida disciplinaria contra él, porque además incumplió las instrucciones y engañó a su superior jerárquico, el fiscal general del Estado. Entonces, todo estaba preparado para que en ese momento estratégico de la campaña pareciera que nuestro periódico se había inventado ese documento y que se estaba acusando en falso a todos los próceres del nacionalismo. Claro, le salió el tiro por la culata, en primer lugar, porque, como no podía ser de otra manera, Torres Dulce no se dejó meter ese gol y desautorizó inmediatamente a Rodríguez Sol, y porque al día siguiente el Sindicato Unificado de la Policía, que está realizando una aportación que hay que valorar en todo su peso, una aportación muy positiva a la lucha contra la corrupción, al día siguiente el SUP presentó el documento y dijo: este documento ha sido elaborado en el seno de la UDEF y nosotros avalamos la autenticidad de este documento y lo repartimos. Y entonces los mismos medios de comunicación que decían que todo era mentira, que todo era un invento del mundo,
con un desparpajo digno de mejor causa, lo reprodujeron en sus páginas, sus ediciones escritas y en sus páginas web. El País incluso lo presentó como el borrador fantasma. Dice, y debajo ponía documento descargable. Dice, bueno, verdaderamente de esto debe pasar a los anales de la literatura. Un fantasma descargable, un fantasma que se materializa a través de una web y se pincha y se descarga. Y si quieres lo puedes imprimir. Pero eso llevó a que después tu periódico sacara algo que verdaderamente el diario El País había ocultado a sus lectores, y es que su casero es nada menos que otro hijo del clan Pujol, que encima al que le dio pingües beneficios, no sé si eran 240 y pico millones de euros. 300 millones de euros. Sí, la plusvalía rondaba los 240. Con la compra de los edificios, y eso lo había ocultado. ¿Qué te parece a ti? Ya sé lo que dijiste en el periódico, lo que dijo ese editorial, pero ¿qué te parece a ti la falta de reacción después de haberlo denunciado vosotros? Bueno, vamos a ver. Yo esta mañana con un amigo italiano estaba comentando, oye, ¿qué pensaríais en Italia si el Corriere o la Repubblica, uno de los grandes periódicos, organizara un foro, un seminario y con un gran rótulo pusiera encuentro Italia-Padania, como si Padania no fuera una región italiana? Una región italiana, como Cataluña es una región o una comunidad autónoma, si estamos hablando en términos administrativos. Y ahí estaba, Cataluña, España, el sueño de los nacionalistas, la bilateralidad, cada uno con su banderita, que sonara el Segadors, y luego pues que podían también poner el himno nacional. Claro, que un medio de comunicación haga esto, o que en tantos espacios de los medios de ese grupo se dé la cancha y exista la condescendencia e incluso la simpatía palpable a la causa independentista, pues es que tenía que tener algún tipo de explicación. Yo no digo que esta sea la única, pero que ese grupo ha conseguido una suculenta plusvalía en un momento crítico de su trayectoria, gracias a un destacado miembro de la familia Pujol, el mismo que en su día lideraba o intervenía en aquella campaña de Freedom for Catalonia y Catalunya is not Spain y todas esas majaderías. Bueno, pues este señor es el casero del Grupo Prisa. Luego nos han dicho, no, el mundo se equivocó porque si Drago Capital y Drago Real Estate Holding. Mentira. Drago Capital y Drago Real Estate Holding forman parte y son presentados en la página web de un mismo holding, Mare Nostrum, y es verdad que no sabemos cuánto es de Oleguer Pujol personalmente y cuánto dinero de otros administra él, pero no lo podemos saber porque se han instalado en el chiringuito opaco de la isla de Guernsey, en esa casucha en la que tienen la sede ficticia, todo es ficticio en ese montaje, y evidentemente al final, ¿qué más da? Que el dinero que le hayan dado a ganar sea de otros o que sea suyo personalmente. Y entonces dijeron, no es el casero, porque no es el propietario. Claro, yo digo, todos los medios de comunicación debemos conocer el idioma castellano, pero hombre, en esa casa especialmente deberían saber lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que efectivamente la palabra casero tiene una acepción, que es el propietario del inmueble en el que vives, y tiene otra acepción, que es el administrador del inmueble, el que gestiona el inmueble en el que vives. Me da igual que le corresponda la acepción número 6 o la acepción número 7. El casero se queda, como dijimos el otro día. Bien.
Carlos. Hoy han aparecido unos correos sobre la familia, Urdangarín, etcétera, un tanto peculiares por llamarle algo. Él ha firmado con Duque de Palma Do, una cosa que es surrealista, por decirlo de alguna manera, y lo triste es que sea cierto. Ha habido mucha polémica también con las informaciones que sacaba El Mundo y había gente que las criticaba diciendo se está poniendo el foco en un momento decisivo en el que avanza el soberanismo sobre una institución que es básica. La responsabilidad de defender una institución, ¿de quién es? ¿De quienes están dentro y tienen la obligación de comportarse de una forma ética, o del periodista que tuviese, bajo esa hipótesis, que censurarse a sí mismo? Bueno, comprenderás, Carlos, que cuando yo escucho este argumento, pues verdaderamente me resbala, porque en un momento en el que había cosas mucho más terribles en juego, pues también tuvimos que escuchar que investigar y divulgar la verdad de lo que había ocurrido con los GAL. También nos decían que solo ayudaba a ETA y que solo contribuía a que los terroristas pudieran tener un mayor apoyo social para seguir matando. Esto es mentira y de sobras quedó acreditado que la manera de luchar contra ETA es dentro de la legalidad y que precisamente lo que les dio un oxígeno extraordinario fueron los GAL. Pues bien, lo que desprestigia a la institución, a la jefatura del Estado, a la corona, una institución esencial para la convivencia y para la democracia en España, y vaya por delante que ni estoy a favor de la abdicación del rey, ni muchísimo menos soy republicano. No soy un monárquico fervoroso, porque yo creo que fervor ahora pues es que ya solo se puede sentir por la buena literatura, pero creo que la monarquía ha sido muy útil a la democracia española y creo que todos los problemas que ahora tenemos serían mucho más difíciles de lidiar si hubiera una república, porque el presidente de la república seguro que terminaría apareciendo en algunos de los chanchullos que desgraciadamente afectan a todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que la monarquía, digámoslo, es la menos mala de las formas de gobierno para la España contemporánea, y en la esencia de la monarquía está la continuidad. Solo en una situación verdaderamente extrema tendría sentido, mientras el rey esté en buenas condiciones mentales, con capacidad de trabajo y de cumplir sus funciones. Yo no soy para nada partidario de que se plantee una abdicación. Otra cosa es que se creara una situación límite que nadie desea y que al día de hoy tampoco veo. Lo que sí está claro es que la institución tiene que hacer sus deberes, tiene que limpiar sus establos. Y si alguien, en vez de como una persona digna de ocupar las habitaciones principales, se comporta como una persona digna de estar en la caballeriza, pues hay que mandarle a la caballeriza. ¿Pero dónde puede llegar este caso? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque empezasteis en solitario, el diario El Mundo, ahora el fiscal le imputa 5 o 6 delitos, hay los últimos informes de Hacienda y luego en concreto hace un mes empezamos a ver correos, los primeros correos de esa bomba atómica que decía que iba a soltar el ex socio de Urdangarín, Torres, diciendo que el rey había intermediado. Después aparecieron hace 2 semanas unos que hablaban de Corina, la amiga del rey, que estaba en el Valencia Summit. Y ahora hemos visto estos últimos que ha publicado el diario El Mundo, yo creo que lo se de hoy refieren marca un punto, al secretario de las infantas. Yo creo que lo de hoy marca un punto de inflexión, no tanto por el tema del secretario de las infantas, que evidentemente pues hacía tiempo que tenía que haber dejado el puesto, porque está claro que mezcló su condición de alto funcionario en la Zarzuela, de asesor de la Casa del Rey, con la intervención activa en los negocios presuntamente delictivos de Urdangarín. Yo creo que el asunto de Revenga es un tema tan de cajón como el del director de la fundación esta del PSOE, es decir, podrán aguantarlo unos días, pero antes lo que tengáis que hacer, hacedlo pronto. Y Revenga es insostenible, la situación de Revenga. Pero no, para mí lo que marca un antes y un después es la constatación de la mofa, de la befa que es capaz de hacer este señor del título que le ha concedido el rey y que se supone
que, como todos los títulos nobiliarios, implica un factor de ejemplaridad. Yo creo que una persona que no se respeta a sí mismo y que se refiere a sí mismo en los términos despectivos y en los términos absolutamente zafios en los que ese correo demuestra que lo ha hecho, pues tampoco merece el respeto de los demás. Yo creo que cuanto antes rompa la Casa Real todos los vínculos con este individuo, mejor para la institución. Y la infanta Cristina sabrá de qué lado de la raya quiere quedar, ¿no? Mucha gente se pregunta cuáles son las presiones que puede tener el periodista más influyente de España, y lo digo citando la lista del propio periódico, ¿no? Pero cuando afectan asuntos tan graves y tan delicados de partidos políticos, la jefatura del Estado, ¿cuáles son las presiones que tiene? La ventaja de ser director de periódico desde hace 33 años es que todo el mundo me conoce. Y todo el mundo sabe que tengo... ¿Tienen miedo? No. Todo el mundo sabe que tengo múltiples defectos, pero que no hay nada que hacer conmigo cuando una información es verdadera, o yo creo que es verdadera y es importante. Yo creo que han abandonado toda esperanza. Y tengo que decir que últimamente no me presionan nada. Prácticamente nadie me presiona nada. Bueno, 2 o 3 que se creen que están au-dessus de la mêlée, pero muy poco, vamos. El otro día Felipe González, el otro día en ese mitin que hemos visto, donde te dedicas a esas lindezas, decía, porque todo el mundo tiene miedo a Pedro J. Ramírez menos yo. Sí, cuánto tiempo ha transcurrido y él sigue con esas obsesiones, ¿no? Verdaderamente, que un periodista esté obsesionado con un político, pues casi diríamos que es parte del oficio. O sea, los periodistas somos arponeadores de ballenas, y cuanto más grande y más lustrosa es la ballena, pues más empeño ponemos en perseguirla. Pero que un señor que ha sido jefe del gobierno de España 14 años siga con la obsesión de un director de periódico y que allí donde vaya dedique 4 lindezas, pues verdaderamente me engrandece a mí y le empequeñece a él, ¿no? Bien, y por ejemplo, no sé, a partir de ahora, el esquema que tú tienes de los próximos días, yo estoy pensando, me estoy poniendo la piel de los lectores del Mundo y de la gente que está todo el día viendo qué va a publicar mañana El Mundo. ¿Tienes algo preparado en la línea de lo que estamos hablando? Ya sé que ya has empezado diciendo que el arco y la flecha se ponen, claro, pero, es que vamos a ver, siempre tienes informaciones. Vamos a ver, nuestra redacción es una redacción en la que hay una cantidad de talento extraordinario, y todos los periodistas del mundo saben cuáles son las reglas del juego. Todos saben que si consiguen demostrar o aportar las pruebas que avalen suficientemente la veracidad de una historia, esa historia se va a publicar, y hemos publicado cosas que indiscutiblemente perjudicaban a corto plazo los propios intereses de nuestra compañía, porque había algún gran anunciante o porque había algún socio incluso estratégico en otras actividades implicados, pero si eso era verdad, pues no había otro remedio que publicarlo. Y pues es la fatalidad, pues si hay un pariente mío o de algún allegado en una lista, pues que no te saco un avance, vamos. Pero dime una cosa, también hay una cuestión que se preguntaban los tuiteros. Luego tenemos preguntas. Vamos a ver, una redacción en la que están Casimiro García Vadillo, Eduardo Inda, Esteban Urricieta, María Peral, Joaquín Manso, Manolo Marraco, Carlos Segovia, podría decir 40 nombres, y por lo tanto no llego a 40 porque me olvidaría del 41. Es que para un director es un lujo. Es que, claro que va a haber cosas importantes en los próximos días. Por supuesto que sí, porque hay muy buenos periodistas trabajando con libertad para hacerlo. Y no sabemos cuál de los expedientes, cuál de las líneas de la pista, quién llegará antes a la meta, y muchas veces, y como digo una cosa, digo la otra,
se invierten horas, esfuerzos, entusiasmo en perseguir una historia de la que estás convencido que es verdad y no se publica nada porque o llegas a la conclusión opuesta de lo que tú creías o te encuentras con que es imposible demostrarlo o te encuentras con que te pegas contra la pared. Bueno, pues también tenemos la serenidad de decir, pues mala suerte, esto queda ahí aparcado ad calendas Bueno, grecas. la historia que supera la ficción de hoy es el personaje Amy Martín, o Martín, porque depende cómo lo españolicen. Ellos lo ubicaron en Estados Unidos, así que venga, vamos a dejarlo ahí. Ha descubierto el mundo al final. Ella se ha declarado la mujer del director de la Fundación Ideas, ha confesado que ha sido ella. ¿Qué es todo esto? Bueno, mira, sí que voy a anunciar que mañana habrá una nueva entrega suculenta sobre los Amy Martin. No. Pues de la misma manera que se habla de los Martínez no sé cuántos o de los el matrimonio, es que eran los Amy Martin, SL, los Amy Martin. O sea que hay más. Además no son 50.000 euros solamente lo que ha cobrado. Parece que es más de 50.000, el doble por lo menos. Vamos a ver. Vamos, que no se lo saco. No, yo quería preguntar otra cosa que es récord mundial de idas y vueltas en Twitter, que es el famoso tema del 11M. Se ha dado un paso de gigante, que es demostrar que esa versión de la fiscal, que esa versión de la Audiencia Nacional era falsa. Pero claro, queda la otra parte. ¿Alguna vez vamos a llegar a saber, o hay tal muralla, tal bloqueo a que se sepa la verdad de lo que ocurrió en el 11M, que va a ser imposible saber quién estaba detrás de ese atentado? Yo creo que el 11M se está empezando a convertir en una especie de pecado colectivo de la sociedad española, no naturalmente porque haya estamentos o instituciones o grupos sociales implicados en la masacre, sino porque el empeño en eludir la averiguación de la verdad, el empeño en no querer saber, puede terminar convirtiéndose en una tara colectiva que las próximas generaciones le reprochen a la actual. Si en los Estados Unidos un condenado por el 11S, condenado como autor material, hubiera salido de una remota prisión en el sur del país y hubiera sido trasladado cientos de kilómetros ante el Tribunal Supremo o ante un tribunal del distrito de Washington para declarar como testigo en un procedimiento por falso testimonio destinado a averiguar si ha sido condenado como consecuencia de un error judicial, todos los telediarios habrían abierto, independientemente de cuál hubiera sido el enfoque. A lo mejor los de la Fox habrían dicho ahí al monstruo, y a lo mejor los de la CNN hubieran dicho el error judicial pesa sobre nuestras cabezas. Es igual, pero habría sido un asunto palpitante de discusión durante días. El Mundo ha sido el único periódico, no que haya llevado a portada imagen obtenida en los pasillos de los juzgados con mérito de el que lo consiguió, incluida, el único que ha llevado, no que haya llevado a portada, sino que ha publicado una sola línea sobre la declaración de Zugam. ¿Por qué? Ahí pasa algo que empieza a adquirir dimensiones de psicosis colectiva, el miedo a saber lo que pasó el 11M. Bueno, espero que lo sepamos algún día, Pedro. Nos hemos quedado sin tiempo. Tú que eres tan tuitero y que nos has revolucionado esta tarde con las preguntas de los tuiteros, hemos seleccionado 3. Sé que no son algunas contestables. Amy Quinn dice, ¿quién es la garganta profunda del caso Bárcenas? Nosotros dijimos que había habido 5 fuentes en el artículo que publicaron Inda y Urreizieta. Luego recapitulamos y resulta que eran 6. Yo ya he dicho, lo dije en la COPE, que esas 6 fuentes abarcan prácticamente, esas 6 fuentes han estado, alguno de ellos, en todas las direcciones del partido, no el mismo, pero que entre esas 6 fuentes hay personas que han pertenecido
a todas las direcciones del Partido Popular desde su refundación en el año 90. Y habrá que seguir la pista, habrá que hacer un organigrama, a ver por dónde va. Hay muchas personas que han pasado por esos puestos de responsabilidad, ¿no? Pero y también otra precisión. Así como en algunos casos estas personas tomaron la iniciativa de contarle al mundo lo que ocurría tras el descubrimiento de las cuentas de Bárcenas en Suiza, en otros casos fue el mundo el que se dirigió a estas personas pidiendo una corroboración. Y así como puede haber en todo colectivo personas dispuestas a mentir, pues también encontramos a algunas que no están dispuestas a mentir y dijeron, pues por lo que yo sé, sí que sucedió de esta manera y de esta manera. Bueno, nos dice Weinstein, ¿por qué dosifica tanto las pruebas del caso Bárcenas? ¿Qué es eso? ¿Qué es dosificar? Bueno. Esa pregunta podría contestarla irónicamente, pero es que si alguien viera lo que es el cierre de la edición del Mundo en nuestra redacción de la Avenida de San Luis, con las calderas hirviendo, que llega a veces un documento que se ha conseguido en el juzgado a las 8 de la tarde y tiene 140 folios. María Peral, oye, haz el favor, tienes 20 minutos para enterarte de lo que pone en esos 140 folios. La comisión rogatoria de Suiza, pues son centenares, no sé si más de 1000 folios, creo que son más de 1000 folios. Los sumarios judiciales del caso Palau o de la ITV, es que lo que puede ocurrir incluso es que documentos de los que empezamos a publicar cosas contengan información que no hemos descubierto todavía. Y, en fin, ya me gustaría a mí. La gente cree que esto es... Y dice, venga, vamos a abrir un cajoncillo, a ver qué tenemos. Vamos a sacar aquí 4 papelitos y vamos a soltarlos hoy y nos dejamos hoy estos toca para mañana. Fulano. Bueno, pues nos dice, último tuitero Ángel, ¿aumentará la prensa digital la libertad de comunicación? Bueno, sí, en la medida en que... elimina muchos intermediarios entre el medio de comunicación y el lector. De la misma manera que cuando yo empecé en el periodismo, pues todavía se trabajaba con los linotipistas y la fundición del plomo, y eran empresas de cuello azul, y los talleres del ABC de la calle Serrano, el periódico monárquico, cuando yo trabajaba en él, estaban dominados por los sindicatos no comunistas, sino de la izquierda maoísta o trotskista. Respuesta de Twitter, ¿eh? Bueno, esto ya no cabe. Bueno, tenían que ser respuesta de Twitter. Ahora ya de Twitter. Bueno, entonces digo, habrá una nueva edad de oro de la información cuando se generalice la distribución de contenidos a través de los soportes electrónicos. Bueno, pues enhorabuena a Pedro J. Ramírez, a su periódico, y a todos esos periodistas que están contándonos a todos nosotros esas grandes noticias. A ustedes, gracias por estar aquí, a Pedro J. También espero que haya otra segunda parte en algún momento, y les digo, no se pierdan a Carlos Cuesta, que sube corriendo, y hasta la semana que viene, porque el jueves que viene tenemos otra gran entrevista, ya lo verán. Gracias. A los casos más flagrantes de corrupción ya históricos como el GAL o Filesa. Pero ayer mismo conseguía que cesaran al director de la Fundación Ideas por llevárselo crudo a través de un personaje ficticio que hoy resulta que es su mujer, o ya veremos. Y mañana, ¿quién? Solo él mide los tiempos, solo él conoce cuándo desatará la próxima bomba atómica informativa. Bienvenido, Pedro J. Ramírez. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Yo niego la mayor. En la información hay una regla que domina sobre cualquier otra. Cuando la flecha está en el arco, que decía el clásico, tiene que partir. Es decir, hay algo inexorable, hay algo fatal. Y nunca se sabe cuándo va a estar la flecha en el arco. Es decir, cuando una información de la que te están hablando hace tiempo, que estás investigando o que estás siguiéndole la pista,
pues va a tener el suficiente grado de comprobación como para poder publicarla. Bueno, pues o sea hablamos... que no hay una administración, no hay una dosificación. Eso forma parte de las leyendas urbanas. Bueno, ahora lo veremos, porque aquí la flecha del arco se pone en situar... La aclaración que fuera necesaria. Más allá de lo informativo, El Mundo además es pionero en explorar los nuevos soportes digitales en los que, según su director, está la supervivencia de la prensa escrita. A ver, Pedro, la pregunta que se hace todo el mundo a estas horas de la noche es ¿cuándo vas a publicar la lista de los presuntos sobrecogedores del Partido Popular? Es que si la tuviera, la sacaría en este momento del bolsillo. Si esa lista existe, es decir, si se ha hecho una lista material, recopilatoria, de quienes cobraron en las distintas etapas, pues si además de Bárcenas y Álvaro Lapuerta la tiene alguien más, pues intentaremos conseguirla, pero hoy no la tenemos, claro. ¿No tenéis los datos concretos de quiénes han podido cobrar? Eduardo Inda dijo ayer en el programa de Carlos que Aznar no ha cobrado, o mejor dicho, que Rajoy no ha cobrado, o que Rafa Fernando tampoco. Bueno, hubo distintas fuentes que dijeron que sobre Rajoy hay distintas opiniones y distintas... Yo no lo sé si Rajoy ha cobrado o no. A mi invitado esta noche también, Carlos Cuesta, y además colaborador de tu periódico y por supuesto en el programa que viene ahora mismo, pero que sepas, Pedro, que siempre preparamos un pequeño vídeo introductorio de nuestro invitado de cada noche. Pocos diarios pueden presumir de que en su portada compartan titulares un asunto turbio que afecta al PP y otro que afecta al PSOE. No es agradable ser el director de un periódico que se ve obligado a publicar simultáneamente un grave caso de presunta corrupción del Partido Popular y un grave caso de presunta corrupción del Partido Socialista. O denunciar las irregularidades de la clase dirigente catalana y la de Madrid sin hacer distinción política. Lo que publica la portada del Mundo de hoy es para caerse de la silla. Con 28 años, Pedro J. Ramírez ya dirigía un periódico, Diario 16, del que 9 años más tarde fue despedido por presiones políticas. En el 89 funda el diario El Mundo y en los 90 su papel destapando los escándalos de corrupción y la guerra sucia del gobierno socialista lo convierten en un referente de la democracia española. Durante los años 90 lo pasamos tremendamente mal, nos hicieron de todo, colectiva y personalmente, pero fue un momento clave porque se produjo el triunfo de la información sobre el encubrimiento. Investigaciones que le han valido no pocos problemas con la justicia y la enemistad eterna de Felipe González. Que nadie se atreve a meterse con ese desvergonzado. ¿Qué poder tiene ese individuo? Que hace un periódico que no es El Mundo, sino El Inmundo. Un enfrentamiento que contrasta sin duda con su idilio con José Luis Rodríguez Zapatero. Un medio, en fin, digámoslo, bastante crítico con el gobierno y del que pues, no se siente próximo ideológicamente, pero un medio con el que compartimos la Constitución y su telos. En la actualidad, las investigaciones del Mundo mantienen en vilo al Partido Popular. Dice El Mundo que hay recibís, lo sabe, no lo ha leído. Bueno, sí, pues también que los enseñen y que demuestren que son verdaderos. A la clase dirigente catalana. Es todo un montaje y es todo mentira. Y también al Partido Socialista, quien, curiosamente, ahora que Bárcenas ocupa las portadas, sí da por buenas las informaciones del diario que dirige Pedro J. La Fundación Ideas, como el Partido Socialista, está dispuesto también a realizar cualquier 13TV es debate y mucho más. Muy buenas
noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Este jueves se presenta muy interesante porque mi invitado de hoy dirige el diario El Mundo, el periódico que se ha erigido en azote de los corruptos en España. Y además lo hace con una característica que le diferencia del resto. No distingue entre partidos, gobiernos o instituciones a la hora de denunciar la putrefacción de las prácticas desviadas de los responsables públicos. Sus investigaciones desatan verdaderos terremotos en el panorama político nacional. Prácticamente nadie se queda a salvo, desde el caso Urdangarín, que afecta a la jefatura del Estado, a las denuncias de corrupción de la familia Pujol o el ático del presidente de la Comunidad de Madrid. En fin, todo esto sin contar su decisiva contribución